El cielo estaba oscuro y sabía que se estaba muriendo. Solo y asustado, incapaz de ponerse de pie o incluso mover las piernas, se tendió de espaldas en el congelado barro de la tierra de nadie. Tumbado allí indefenso, con el cuerpo envuelto en la oscuridad, con los ojos mirando al cielo nocturno, como si se tratara de leer algún presagio de su futuro en las estrellas distantes y frías. Esta noche las estrellas no le daban ningún consuelo. Esta noche el cielo estaba sombrío y amenazante. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pensó. ¿Cuántas horas? No había sentido nada cuando la bala lo penetró. No le dolió, solo un entumecimiento extraño y repentino en las piernas mientras se caía al suelo. En un primer momento no entendió lo que había pasado, no había pensado que le podían haber herido, hasta que, maldiciéndose por su torpeza, intentó levantarse solo para encontrarse que sus piernas no respondían. Fue entonces al sentir la calidez extendiéndose de su propia sangre, saliendo de su vientre, que se había dado cuenta de su error. En las primeras horas, ya que era incapaz de ver el alcance de sus heridas en la oscuridad, había utilizado sus dedos para explorar su herida. El proyectil se había alojado en la base de la columna vertebral. El proyectil había dejado un agujero del tamaño de un puño en la parte delantera de su estómago a medida que entraba en su cuerpo. Trató su herida lo mejor que pudo de sus conocimientos básicos de primeros auxilios. Había rellenado la herida con una gasa para detener la hemorragia y colocar apósitos sobre la herida. Aunque tenía morfina en su bolsa de primeros auxilios, recitaba la oración de alivio de tormento, de memoria. No necesitaba la morfina, no le dolían las heridas, incluso cuando sus dedos se habían deslizado por el desigual agujero en su estómago. No había sentido ninguna molestia física. No era necesario tener grandes conocimientos de medicina para saber que no era una buena señal. ¿Cuánto tiempo había pasado? La pregunta le vino a la mente otra vez, espontáneamente. ¿Cuántas horas? Tenía otros problemas, sin embargo. El frío de la noche le estaba enfriando la piel expuesta de la cara y el cuello, y estaba mentalmente agotado, que hacía que sus pensamientos fueran confusos, incluidos el miedo, la soledad y el aislamiento. Lo peor de todo era el silencio. La primera vez que había caído herido, la noche había estallado con toda la cacofonía de la batalla, el silbido agudo de los rifles láser, el rugido de las explosiones, los gritos y los gritos de los heridos y los moribundos. Sonidos que se dieron gradualmente, poco a poco fueron cada vez más distantes hasta que finalmente dieron el paso al silencio. Nunca habría pensado que un soldado podría echar de menos ese tipo de sonidos. Tan aterrador en el apogeo de la batalla, el silencio que siguió era peor. Eso agrava su aislamiento, dejándolo solo con todos sus miedos. Allí en la oscuridad, el miedo se había convertido en su compañero constante, aterrando su corazón sin remordimiento ni descanso. ¿Cuánto tiempo había pasado? La pregunta no lo dejaría en paz. ¿Cuántas horas? A veces el miedo se apoderaba de él para gritar, para pedir ayuda, para pedir clemencia, para gritar, para rezar, cualquier cosa para romper el terrible silencio que lo envolvía. Cada vez que pasaba luchaba con todas sus fuerzas, mordiéndose el labio con fuerza para detener la palabra de su boca. Sabía que el más mínimo sonido solo podía traer muerte a su posición. Aunque sus camaradas pudieran oírle, también lo haría el enemigo. En alguna parte, en otro lado de la tierra de nadie, el enemigo estaba al acecho, siempre ansioso de luchar, mutilar, matar. No importa lo terrible que era estar atrapado solo y herido en tierra de nadie, la idea de ser encontrado por el enemigo era peor. Durante lo que parecieron horas, había tenido que soportar su agonía en silencio. Sabiendo de su situación desesperada, solo podía esperar que sus camaradas lo rescataran, y no podría hacer nada para acelerar su rescate. ¿Cuánto tiempo había pasado? El pensamiento golpeaba insistentemente en la cabeza. ¿Cuántas horas?
Todas las cosas que había importado en la vida, su familia, su planeta natal, su fe en el emperador, ahora le parecían banales y distantes. Incluso sus recuerdos eran insustanciales, como si su pasado se desvanecía ante sus ojos tan rápido como su futuro. Su mundo interior, el mundo que una vez había parecido tan lleno y con un brillante futuro, había sido reducido por las circunstancias. Solo tenía muy pocas opciones muy simples, como gritar o mantener su silencio, sangrar hasta la muerte o coger el cuchillo y terminar rápidamente, mantenerse despierto o dormir. En estos momentos, dormir se parecía una perspectiva tentadora. Estaba cansado y la fatiga se apoderaba de su mente perezosa como un amigo insistente. Pero no quería dormirse. Sabía que si se quedaba dormido ahora, probablemente nunca despertaría. Al igual que sabía que todas las opciones eran simples ilusiones. Al final, solo había una difícil elección para escoger, vivir o morir, y se negaba a morir. ¿Cuánto tiempo había pasado? La pregunta más implacable. ¿Cuántas horas? Pero no tenía respuesta, resignándose a la idea de que su destino estaba a manos de otros. Esperó en el silencio de la tierra de nadie. Esperó con la esperanza de que algún momento de la noche sus compañeros lo encontraran. Esperó negándose a dormirse. Esperó atrapado entre la vida y la muerte. Su vida, una chispa ardiente y regular perdida en medio de un mar de oscuridad. Su mente se preguntaba cómo había llegado a esta situación.